Una sala sin cámaras, un juicio donde todo pasa a puertas cerradas y una testigo que al subir al estrado se convirtió en el epicentro de algo mucho más jodido de lo que parecía. Dawn Richard, ex integrante de Danity Kane, elegida por el propio Diddy en Making the Band, se sentó frente al jurado con la voz baja, las manos tensas y un recuerdo que nadie en esa sala quería escuchar: una sartén, huevos, un desayuno que terminó en violencia y una frase que dejó a todos congelados. La gente desaparece cuando lo cuestionan, pero eso fue apenas el principio, porque lo que vino después fue una batalla entre dos verdades. De un lado, los detalles de una pesadilla que duró años; del otro, una defensa que la quiso pintar como oportunista, mentirosa y cómplice. Y lo más jodido, algunas partes le salieron bien. Hoy te traigo una de las partes más incómodas de este juicio, el momento en que la historia de terror dejó de ser solo de Cassie y se convirtió en un patrón. Pasan los días y el juicio de Diddy se vuelve cada vez más espeso. El show mediático ya quedó atrás. Ahora lo que hay es incomodidad, tensión en el aire, un clima que, aunque nadie lo diga en voz alta, se siente raro. Algo se quebró. Este lunes, por primera vez desde que arrancó todo, los hijos de Diddy no aparecieron en la sala. Nada de imágenes tiernas ni contención familiar, ni siquiera el famoso acting de apoyo incondicional desde la primera fila. Y sí, los medios intentaron justificar lo que las gemelas están por graduarse, que el prom, que están en otra costa, pero justo ahora, justo cuando el juicio se está poniendo picante, desaparecen. Y mientras tanto, el mismísimo Diddy, sentado con su suéter beige, la remera blanca de siempre y los mismos kakis, como si no pasara nada. Entró tranquilo, saludó a sus abogados, hizo unas risas, se acomodó, pero ni siquiera él podía esconder que el clima estaba diferente, porque los flashes no están, pero los ojos sí, y cada movimiento suyo es leído con lupa por un jurado que, aunque no dice una palabra, anota todo. Y ahí, en ese silencio denso, arrancó el momento más esperado del día, el regreso de Dawn Richard al estrado. Y lo que pasó en los próximos minutos fue incómodo, brutal y por momentos turbísimo. Desde que pisó la corte, Dawn no parecía cómoda, no era solo nervios, era algo más profundo, como si revivir todo lo que había vivido junto a Diddy la hiciera temblar por dentro. Se la notaba frágil, hablaba bajito, dudaba, pero lo que contó fue potente y dejó helados a todos. Volvió a contar el famoso incidente de la sartén con huevos, año 2009, casi cocinando, Diddy bajando las escaleras de mal humor, un comentario fuera de lugar, un plato que no estaba listo y de pronto el estallido, una sartén volando directo a la cabeza de Cassie. Según Dawn, eso no fue un hecho aislado, fue parte de un patrón, de un tipo que explotaba con violencia por cosas mínimas. Contó también otro episodio en 2010 durante una cena con celebridades. En plena mesa, sin que nadie pudiera hacer nada, Diddy le pegó un golpe en el estómago a Cassie. Estaban todos ahí, guardaespaldas, ex colaboradores, empleados, gente que hoy podría declarar, si se animan, y como si eso no alcanzara, relató otro episodio en Central Park, minutos antes de salir a escena con el grupo Dirty Money. Cassie, golpeada, encerrada en el baño, las chicas le ponían anteojos para ocultar los moretones, sonreían para las cámaras, como si nada, como si todo eso fuera normal. Pero lo más impactante no fue lo que Dawn dijo sobre los golpes, fue lo que contó sobre el día después. Cuando le preguntaron qué le dijo Diddy tras ese ataque, respondió con una frase escalofriante: la gente desaparece cuando me desafían. Una amenaza, sutil pero clara, y fue justo ahí cuando todo el jurado se tensó, porque ya no estamos hablando de peleas de pareja, estamos hablando de control, de miedo, de alguien que, según la fiscalía, construyó un imperio basado en el silencio. Pero apenas terminó el relato de Dawn, la defensa se lanzó al cuello y lo hicieron con precisión quirúrgica. Primero le recordaron su propia demanda contra Diddy, le preguntaron si quería justicia o plata, y aunque ella intentó decir que buscaba ambas cosas, tuvo que admitir que sí, que también esperaba una compensación económica. Y en ese instante la defensa ya había sembrado la duda. Después fueron por las contradicciones. En su demanda había dicho una cosa, en el juicio otra. Vio realmente la sartén impactar en Cassie. ¿Escuchó el golpe? ¿Lo imaginó? Le preguntaron si estaba segura y titubeó. Cada detalle fue desmenuzado con saña, como si quisieran que el jurado viera a una mujer confundida, exagerada, tal vez incluso vengativa. Y no se quedaron ahí. Sacaron chats del 2020 y 2021 donde Dawn le escribía a Diddy para intentar trabajar juntos de nuevo. Le recordaron que había querido sumarse a un reboot de Making the Band. ¿Cómo es que, si tenía tanto miedo, buscaba volver a trabajar con él? ¿Acaso no lo estaba pintando como un monstruo? Fue incómodo, brutal. Por momentos hasta parecía que la iban a quebrar, pero no.
Dawn se mantuvo entera, no lloró, no se quebró, respondió todo con una mezcla rara de nervios y convicción, como alguien que sabe que su verdad puede flaquear, pero la cuenta igual. Y aunque la defensa logró mostrar varias grietas, también dejó una sensación amarga. Si esto fue lo que le hicieron a una testigo, ¿qué no le habrán hecho a las víctimas? Hasta ahora, todo lo que se sabía del caso contra Diddy giraba en torno a Cassie, su testimonio, sus declaraciones, sus grabaciones, pero con Dawn en el estrado, la historia cambió de escala, porque dejó de ser el caso Cassie para transformarse en lo que realmente es, un patrón sistemático de violencia, control y miedo. Los episodios que relató Dawn, el golpe en la panza, la sartén, los anteojos para esconder los golpes, las amenazas, no eran aislados, eran escenas repetidas con distintos testigos en distintos lugares, y eso es clave para el cargo de asociación ilícita que enfrenta Diddy, porque para que exista una red tiene que haber una estructura, gente que supiera, gente que lo permitiera, y según la fiscalía eso fue lo que hubo. Dawn nombró a varias personas, no inventó fantasmas, dio nombres y apellidos, guardaespaldas, asistentes, productores, todos empleados directos de Diddy y todos en algún momento testigos del horror. Y mientras la defensa trataba de desarmar su relato, la fiscalía dejaba caer una bomba más grande, el testimonio de Carrie Morgan, la mejor amiga de Cassie desde 2001, que presenció ataques físicos y describió cómo Cassie fue perdiendo el control sobre su vida hasta volverse una sombra de sí misma. En una de las escenas más fuertes contó que Diddy llegó a levantarle un perchero de metal para golpearla, y lo más perturbador es que no lo hizo en secreto, lo hizo delante de otros, como si ya no tuviera que esconder nada, como si supiera que nadie se iba a animar a hablar. Eso es lo que está en juego ahora, no un solo episodio, no una sola víctima, sino un modus operandi, una forma de operar en la que todo gira en torno a él, el poder, la intimidación, el silencio y la sensación constante de que si hablas, desapareces. Pero si pensabas que todo iba en línea recta, te equivocás, porque la defensa no se quedó quieta, y en su intento por embarrar la cancha, soltaron una estrategia tan riesgosa como calculada: pintar a Cassie como una mujer celosa, manipuladora e incluso violenta. Durante el contrainterrogatorio insinuaron que ella también golpeaba a Diddy, que lo celaba, que estaba obsesionada con otra de sus ex, Kim Porter, que la relación era tóxica, sí, pero de ambos lados. Y no es todo, trajeron a colación un audio donde Cassie, supuestamente alterada, amenaza con matar a alguien si se filtraba un video íntimo suyo. «Es mi vida, te mato si lo subís», gritaba. Según la defensa, eso demostraba que ella también era agresiva, que no era solo una víctima. Pero la fiscalía contraatacó con otra lectura. Ese audio no probaba que Cassie fuera peligrosa, probaba que estaba aterrada, que tenía pánico de que se filtraran imágenes grabadas en situaciones que, según ella, no fueron consentidas del todo. Porque una cosa es decir sí en una relación de poder y otra es tener libertad real para decir no. Y ahí es donde el jurado se enfrenta a un dilema ético que lo puede cambiar todo. Una víctima puede seguir en una relación así por miedo, puede seguir participando de cosas horribles sin levantar la voz porque siente que no tiene salida. Esa es la grieta que la defensa intenta explotar y que la fiscalía trata de cerrar con una frase que no dijeron en voz alta pero que se siente en todo el juicio: consentir bajo amenaza no es consentir. A esta altura del juicio ya no alcanza con hablar solo de Diddy, porque cada testimonio deja más claro que todo esto no fue obra de un solo hombre, fue una maquinaria, una estructura aceitada donde muchos vieron, muchos callaron y otros directamente colaboraron. La fiscalía lo sabe y por eso prepara el ingreso de testigos clave, ex empleados, asistentes personales, guardaespaldas, productores, gente que estuvo en la trastienda del imperio. No los van a acusar directamente, pero sí los van a usar como piezas para mostrar cómo funcionaba este supuesto negocio paralelo que operaba bajo su mando. Uno de los nombres que se espera escuchar en los próximos días es el de David James, un ex asistente que, según los fiscales, puede probar los métodos y mecanismos del entramado. ¿Qué significa eso? Que Diddy no actuaba solo, que usaba amenazas, castigos y presión psicológica para controlar a su equipo y mantener a raya a quienes sabían demasiado. Y no se trata solo de encubrimiento. Según los fiscales, varios de esos empleados habrían sido testigos directos de los llamados freak-offs y en algunos casos encargados de coordinar traslados, reservar habitaciones o custodiar a las chicas. No es que miraban para otro lado, es que eran parte de la operación. Eso explica por qué la fiscalía
fiscalía no los acusa formalmente, pero sí los llama al estrado para que hablen, para que cuenten cómo se vivía por dentro y de paso para dejar en evidencia que el miedo no era exclusivo de las víctimas, también era la moneda corriente entre sus empleados, y eso es lo que quieren instalar ante el jurado, que el poder de Diddy no era solo físico, era estructural, tenía recursos, dinero y un ejército de gente que dependía de él para vivir y para callar. Si algo quedó claro hasta ahora es que el miedo fue la clave para que todo durara tanto, y no solo el miedo a ser golpeada, el miedo a quedar destruida públicamente, a que filtraran videos, a ser expulsada de la industria, a que nadie te creyera. En ese contexto, muchos siguen preguntando por qué las víctimas no hablaron antes, por qué Dawn tardó más de una década en declarar, por qué Cassie siguió al lado de Diddy tantos años. La respuesta no está solo en los golpes, está en el control total. Durante el juicio, los fiscales explicaron que muchas de las víctimas no sabían que eran víctimas hasta que pasaron años. Algunas lo entendieron recién en terapia al ser diagnosticadas con trastorno de estrés postraumático. Otras cuando intentaron rehacer su vida y se toparon con amenazas disfrazadas de advertencias. Y muchas simplemente lo enterraron. Pero el miedo no siempre se impone con gritos. A veces se compra. En los pasillos de la corte se habla de arreglos millonarios, de acuerdos de confidencialidad, de contratos que incluyen cláusulas imposibles. ¿Quién va a romper el silencio cuando hay millones de dólares y abogados esperando para aplastarte? Y ahí entra la otra cara de la estrategia de la defensa: usar esos acuerdos para desacreditar. Si cobró, no es víctima, dicen, pero el argumento es tramposo, porque en estos casos aceptar dinero no siempre es un acto de codicia. A veces es un último recurso para sobrevivir, para salir de ahí sin que te destruyan en el camino. La fiscalía lo deja claro: si hay tantos acuerdos previos es porque el silencio era parte del sistema, no un accidente, no una casualidad, un sistema donde todos sabían lo que podía pasar y lo que costaba hablar. Aunque Cassie es la testigo central del caso, la fiscalía sabe que no puede sostener todo el juicio sobre sus hombros. Por eso, desde el principio, diseñaron una estrategia de apoyo con múltiples testigos. Pero ahora ese plan tiene un bache. Una de las víctimas clave no aparece. Sí, se habló de al menos 4 víctimas principales. Una ya declaró, otra está prevista para los próximos días, pero la tercera está desaparecida. No físicamente, pero sí en términos legales. Nadie puede asegurar que vaya a testificar, y sin ella, una parte importante del rompecabezas queda incompleto. La fiscalía intentó meter en el juicio su testimonio grabado o sus declaraciones anteriores a la policía, pero chocaron con un obstáculo evidente. Eso es material considerado hearsay, es decir, no puede usarse como evidencia si no está presente para ser interrogada por la defensa. Y aunque hay formas legales de autenticar ciertos archivos, la defensa va a pelear eso con uñas y dientes. Entonces, ¿qué pasa si Cassie queda sola, si las otras víctimas no suben al estrado o se caen en el contrainterrogatorio? La respuesta es compleja, porque incluso con un testimonio sólido, el sistema legal exige pruebas, corroboraciones, consistencia. No basta con que una persona diga la verdad, tiene que ser verosímil para los 12 jurados, y eso es lo que más preocupa ahora. La fiscalía lo sabe y por eso está jugando sus cartas con mucho cuidado, organizando el orden de los testigos, midiendo los tiempos y priorizando testimonios que refuercen a Cassie sin depender 100% de ella. Porque si algo aprendieron de casos anteriores es que un juicio de este calibre se gana con estructura, no con impacto mediático. Ahora bien, ¿qué pasa si el juicio no termina como la fiscalía espera? Si el jurado no se convence del cargo de asociación ilícita o de comercio de almas, ¿se termina todo ahí? La respuesta es no, porque el gobierno federal en estos casos suele tener lo que llaman un plan B, un paquete de cargos listos para salir si este proceso fracasa. No es teoría conspirativa, es práctica judicial. Ya se habla de posibles cargos pendientes, de nuevas imputaciones por separado. El término legal es superseding indictment y básicamente significa que pueden armar una nueva acusación con otros elementos, otros testigos u otras víctimas que todavía no hayan declarado formalmente. También se filtró que hay más de 100 personas que se habrían contactado con la fiscalía en estos meses diciendo tener información relevante. Algunas están siendo evaluadas como potenciales nuevas denunciantes. Otras podrían servir como testigos de contexto, y eso, si se confirma, sería un baldazo de agua fría para la defensa, que viene construyendo su relato como si esto fuera
solo una historia entre Diddy y Cassie. Además, no hay que olvidar que todo esto recién está en la segunda semana de un juicio que podría durar hasta 2 meses. El gobierno tiene tiempo, tiene recursos, y si pierde esta batalla va a buscar la próxima. Porque cuando una figura con tanto poder como Diddy se sienta en el banquillo, lo que está en juego no es solo su libertad, es la credibilidad del sistema, y eso no se deja caer tan fácil. Más allá de las pruebas, los testimonios, las fechas y las grabaciones, hay algo que no se puede medir, pero que define juicios, lo que siente el jurado. Y después de todo lo que se escuchó esta semana, hay una verdad incómoda que nadie dice, pero flota en el aire. Muchos ya no están juzgando solo a Diddy por lo que hizo, lo están juzgando por lo que representa, porque si bien la defensa logró sembrar dudas en los detalles, lo cierto es que hay una imagen que ya no pueden borrar, la de un video donde se lo ve golpeando brutalmente a Cassie. Ese clip, duro, frío, directo, y su impacto es irreversible. Y cuando un jurado ve a un hombre millonario, poderoso, con una carrera brillante, convertirse en el tipo que le pega a su pareja, algo cambia. Porque a ese nivel de exposición no hace falta que prueben todos los cargos, basta con que lo odien, y el odio en un juicio puede ser tan peligroso como la falta de evidencia. Los abogados defensores lo saben, por eso insisten en humanizarlo, en hablar de acuerdos económicos, de celos, de relaciones tóxicas, en tratar de convertir a Diddy en un tipo más, alguien imperfecto, pero no un monstruo. Pero el problema es que cuando te sentás en un estrado con cargos por comercio de almas, asociación ilícita, violencia física, amenazas y grabaciones comprometedoras, no hay punto medio. O sos culpable o sos detestable. Y el jurado, aunque aún no lo diga, ya está decidiendo cuál de esas dos cosas pesa más. Los fiscales todavía no jugaron todas sus cartas. Hay testigos esperando, grabaciones pendientes y, según rumores, hasta material clasificado que podría explotar más adelante. Pero si esto es solo el comienzo, ¿qué queda por salir a la luz? No se olviden de darle duro al botón de like, suscribirse y tocar la campanita. Porque si esta data te pareció suculenta, lo que viene es de otro universo. Soy Juanito Sey, esto es Del Carajo TV y nos veremos la próxima. Paz.